cualquiera diría, pero ¿por qué no es fondaparinux? Fondaparinux es mucho más costoso. Luego no lo van a ver, al menos en hospitales donde ustedes casi no lo van a ver. No quiere decir que no se pueda dar, sí, pero es bastante costoso. Pero sea cual sea de los tres que ustedes, al ser anticoagulantes, se pueden usar en patologías que producen trombos, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, anginas, infartos, coagulación intravascular diseminada. No vamos a entrar en cada situación específica porque ya eso sería meterme con lo clínico y yo no le voy a preguntar nada clínico en el parcial. Bien. ¿En qué otros pacientes se usan? Pacientes que han sido sometidos a cirugía o que están inmovilizados en cama por mucho tiempo. Ustedes saben que el estar inmovilizado es un factor de riesgo para formar coágulos, por ende se debe administrar tromboprofilaxis y para eso se debe aplicar una escala que se llama la escala de Padua, para ver si yo debo administrar la anticoagulación o no a mi paciente. Porque tampoco la idea es, como está encamado a todos los pacientes de hospitalización hay que ponerle. No, se debe aplicar esa escala a ver si puntúa determinado número y si el beneficio supera el riesgo de anticoagular. Esto es lo que yo les decía. La heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux han ido sustituyendo las infusiones continuas de heparina debido a sus ventajas farmacocinéticas. Para mí es más fácil administrarle una, máximo 2 veces al día a un paciente por vía subcutánea heparina de bajo peso molecular o fondaparinux que estar teniendo que administrar constantemente heparina de alto peso molecular. Sobre todo si mi paciente se va a tratamiento en casa. Es más fácil decirle a una enfermera o un auxiliar de enfermería, venga, usted le va a aplicar esto una vez al día o 2 veces al día como mucho, a decirle, venga, que usted tiene que estar administrando constantemente, estar pendiente de estos paraclínicos, es mucho más difícil. Tienen una ventaja, no atraviesan la placenta. Si no atraviesan la placenta quiere decir que se pueden administrar en una paciente en embarazo. Ojo con eso que voy a preguntar contraindicaciones también en el parcial. Estas no están contraindicadas, pero ya veremos cuáles sí. Por ende, si no atraviesan la placenta, no van a estar asociadas a malformaciones fetales. No parecen aumentar la prematuridad, o sea que el producto de una embarazada nazca antes de las 37, 38 semanas, y tampoco parecen afectar la mortalidad del feto. Pero ojo con esto, como son fármacos que como principal efecto adverso, y de hecho todos los fármacos que vamos a ver hoy tienen el mismo efecto adverso principal que es el sangrado, se deben suspender 24 horas antes de un parto para minimizar el riesgo de hemorragia postparto, o sea de código rojo, que en un 70% de los casos ocurre por atonía uterina. Pueden haber otras causas, pero el 70% de las veces el útero pierde tono y la paciente empieza a experimentar sangrado, y eso es importantísimo porque si no se administra oxitocina al momento del parto, la paciente puede incluso hasta fallecer por un sangrado como estos. Son sangrados bastante profusos y hay pacientes que han muerto producto de códigos rojos. Eso lo verán cuando estén en ginecología. Efecto adverso principal, hemorragia. Trombocitopenia muy poco frecuente, 0.5% de los pacientes. Anormalidades en la función hepática, osteoporosis, también muy poco frecuente. Principal, hemorragia. Se ha visto que también puede inhibir la síntesis de aldosterona a nivel de la glándula adrenal y causar hipercalemia. ¿Por qué causa hipercalemia? Porque si se inhibe la síntesis de aldosterona, ¿qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio y de agua y aumenta la secreción, o sea, la eliminación de potasio. Entonces, si yo inhibo la síntesis de aldosterona, no se va a dar esa secreción, por tanto no se elimina potasio, por tanto se acumula más en la sangre. Preguntas sobre las heparinas. Mecanismo de acción, recordémoslo, a través de una unión pentasacárido similar a la antitrombina, se pegan a la antitrombina y promueven la inhibición de acuerdo al peso de su cadena, bien sea de la trombina y el factor 10, o en el caso del fondaparinux solamente del factor 10 activado. Principal efecto adverso, hemorragia. Contraindicadas en el embarazo, no, porque no atraviesan la placenta. Así es como ustedes tienen que estudiar todos los grupos farmacológicos. Si ustedes estudian así, les aseguro que ganan mis preguntas perfectamente. Bien. El siguiente grupo de fármacos, estos son grupos de fármacos que lo van a ver muy frecuentemente, los que ya dijimos de la heparina, sobre todo la de bajo peso molecular. Pero este casi no lo van a ver, por no decir que no lo van a ver. Entonces yo
simplemente voy a mencionarlo y pasaré al siguiente, que se llama la bivalirudina. La bivalirudina, el mecanismo de acción es inhibir directamente la trombina. Ese es el mecanismo de acción, o sea que es muy similar al mecanismo de acción que tendría o a la finalidad que tienen las heparinas. Profe, ¿y cuándo se usan? Se administran como una alternativa, o sea, no son primera línea, en pacientes que son sometidos a angioplastia coronaria o bypass cardiopulmonar como alternativa. En pacientes que se les había administrado heparina y desarrollaron trombocitopenia. ¿Se acuerdan que les había dicho que la trombocitopenia ocurre en el 0.5% de los pacientes? Bueno, si el paciente termina generando una trombocitopenia, es decir, plaquetas por debajo de 150.000, debido al uso de heparina, se puede administrar como alternativa la bivalirudina. Mecanismo de acción, inhibir la trombina. Listo, no quiero que se aprendan más de eso. Efecto adverso principal, lo mismo, sangrado. Ahora viene otro que tampoco lo van a ver mucho, que es el argatroban. El argatroban también inhibe la trombina. Se une de forma reversible. Ojo, las heparinas lo hacían de forma suicida, irreversible, a la antitrombina. Ellos lo que hacen es inhibir la trombina de forma reversible. Se administra por vía intravenosa y está aprobado para la profilaxis o el tratamiento de pacientes, nuevamente lo mismo, que les hayan administrado previamente heparina y hayan desarrollado trombocitopenia. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el argatroban como la bivalirudina son alternativas en el caso de que mi paciente con heparina haya desarrollado trombocitopenia causada por el uso de esas heparinas. Efecto adverso principal, hemorragias nuevamente. ¿Y qué hace la bivalirudina y la argatroban? Inhibir la trombina. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy un poco rápido, pero es porque es bastante tema, ¿sí? Se darán cuenta que ya vimos anticoagulantes intravenosos, ahora vienen los antagonistas de la vitamina K, después vienen los anticoagulantes orales y después vienen los fibrinolíticos y después vienen los antifibrinolíticos. Es bastante temática, ¿sí? Por eso voy un poco rápido, pero cuando tengan dudas, me preguntan, ¿sí? Señor. Unirse de forma reversible al sitio activo, es decir, en el receptor de la trombina. Otra cosa importante, no es que no los van a estudiar, pero yo preguntaré los que usamos, o sea, los más frecuentes. Yo no pierdo el tiempo preguntándoles ni por la bivalirudina ni por el argatroban. Yo pregunto los más importantes, o sea, los que más van a ver en su práctica clínica. Estos, por ejemplo, son fundamentales, que son los antagonistas de la vitamina K, y de hecho los pregunté este semestre en el examen de básicas. ¿Qué hace la warfarina? La warfarina inhibe los factores dependientes de la vitamina K, que cuáles son el 2, el 7, el 9, el 10, proteína C y proteína S. ¿Dónde se sintetizan estos factores de coagulación? Pues como todos, en el hígado, pero lo hacen a través de un proceso enzimático que es la gamma carboxilación. ¿Sí vieron esa clase con el doctor Pedro? ¿Sí la vieron? El doctor Pedro le da un éxtasis casi cuando dice gamma carboxilación. ¿Quién hace eso? La gamma glutamil carboxilasa. Llega a los niveles de serotonina 1000 cuando él dice eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que ¿quién inhibe esa enzima? ¿Quién inhibe esos factores? La warfarina, inhibiendo la vitamina K epóxido reductasa. Esa es la enzima que se inhibe y por eso no se puede dar la gamma carboxilación de estos factores de coagulación. Ahí está, miren, la carboxilación y la síntesis de proteínas dependientes de la vitamina K está acoplada a la oxidación de la vitamina K a su forma epóxido. Si yo inhibo la vitamina K epóxido reductasa, no se va a poder dar este proceso y por ende no se van a poder sintetizar adecuadamente los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Conclusión, mecanismo de acción, inhibir la vitamina K epóxido reductasa. ¿Y qué pasa con los factores de coagulación 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S, que ya se han gamma carboxilado antes de que yo administre el fármaco? No se puede hacer nada, ¿sí? O sea que yo tengo que esperar que se eliminen para tener un efecto mayor.
Por eso es que este efecto solamente es de los factores de un 30 o un 70%, porque van a haber porcentajes restantes que ya van a estar formados. Debido a la vida media, recuerden, T medio es vida media, largo de algunos factores de coagulación, sobre todo el 2, habrá que esperar aproximadamente 4 o 5 días para realmente poder esperar que todo el efecto anticoagulante de la warfarina esté completo. Y ojo con esto, la warfarina debe superponerse a un anticoagulante parenteral, es decir, inyectado en pacientes con tromboembolismo. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden encontrar pacientes que además de tener una heparina de bajo peso molecular, heparina de alto peso molecular o fondaparinux, además tengan warfarina. Bien, no en todos los casos, ya les voy a decir en qué casos se usa la warfarina, porque como es un medicamento que requiere medir el INR, este fármaco requiere medir el INR, ¿sí? No se tiende a usar siempre, no es el preferido, pero sí se usa bastante en algunos contextos. Este es el ciclo de la gamma carboxilación. Se darán cuenta que aquí actúa la enzima que va a inhibir la warfarina, que es la vitamina K epóxido reductasa, que se llama así, esta es la sigla. Esto es lo que inhibe la warfarina. Usos clínicos, ojo con esto. ¿Cuándo se usa la warfarina? Se usa, casi me caigo, se usa para prevenir la recurrencia de la trombosis venosa profunda o el embolismo pulmonar tras un tratamiento inicial con heparina. Se usa para prevenir el ictus, o sea, el ACV isquémico, en pacientes con fibrilación auricular, ojo, pero no en todos los pacientes con fibrilación auricular. Aquellos pacientes que tengan válvulas mecánicas, o sea, que les hayan hecho reemplazo valvular mecánico, y tener en cuenta que estos pacientes se les debe siempre medir un cociente llamado cociente internacional normalizado, INR, en donde en la mayoría de los pacientes debe estar entre niveles de 2 a 3. ¿Qué pasa si un paciente no tiene estos niveles de 2 a 3? Está lo más de bien, pero estos niveles no están así. ¿Se puede mandar para la casa? No, hay que esperar que se normalicen. Bien, una vez tuvimos una paciente que estaba lo más de bien, pero el INR no normalizaba, estaba con warfarina porque creo que tenía válvula mecánica. Tuvo que estar como 15 días más mientras se normalizaba ese índice. Entonces, por eso es complicado, porque requiere que este índice esté normal. Se recomienda un intervalo más elevado de 2.5 a 3.5 para pacientes que tengan válvula mecánica en la válvula mitral o en otra posición. Efectos, bueno, otro escenario donde se debe usar warfarina en pacientes con síndrome antifosfolípidos, ¿sí? Alguna vez hice una publicación con esto en mis redes sociales y me dijeron, no se te olviden el síndrome antifosfolípidos, así es. Entonces, válvulas cardíacas mecánicas, pacientes con FA, y síndrome antifosfolípidos son los dos usos clínicos de la warfarina. O sea, donde la warfarina ha mostrado mejores resultados que otros anticoagulantes. Efectos adversos, hemorragias, más frecuentemente. Ojo con esto, contraindicación de la warfarina, no se puede administrar en el embarazo. Puede provocar anomalías del sistema nervioso central, hemorragias fetales y muerte intrauterina en el segundo o tercer trimestre. Entonces, lo pongo en rojo, lo puedo preguntar en el parcial, no deben utilizarse durante el embarazo. Profe, ¿y cómo hacemos? Lo sustituyen por una heparina o heparina de bajo peso molecular. O sea, cambian un anticoagulante por otro. Porque estos sí se pueden utilizar en el embarazo. ¿Se acuerdan que dijimos que ellos no cruzan la placenta? En cambio, la warfarina sí se ha visto malos resultados. Esto no es negociable, o sea, tienen que sí o sí quitarse. Ahora, ¿cuál es el problema? Por eso la importancia de los controles prenatales e incluso la consulta preconcepcional. Cuando una paciente no acude a consulta preconcepcional, es decir, antes de quedar embarazada, o no acude a controles prenatales, y nadie le informa que estando embarazada no puede tomar warfarina, ¿qué pasa si ella sigue tomando la warfarina? Fácilmente puede terminar en un aborto o en un óbito fetal. O el producto puede nacer y nacer con alguna anomalía del sistema nervioso. Entonces era algo que se podía prevenir, pero que no se previno sencillamente porque la paciente no consultó. Y eso influye mucho el bajo nivel educativo,
a veces la dejadez, la desidia de cierta gente de no consultar, o a veces son pacientes migrantes de Venezuela o de otros países que acuden acá y cuando llegan lastimosamente no tienen ningún control prenatal. Entonces luego sorpresa cuando ya llegan en el expulsivo y hay ni nada que hacer. Necrosis cutánea, poco frecuente. Y síndrome del dedo morado, y es que de 3 a 8 semanas después puede aparecer una coloración azulada reversible. Reversible es que si usted suspende el medicamento puede desaparecer, puede volver a el dedo a la coloración normal en las superficies plantares y laterales de los dedos de los pies, de 3 a 8 semanas posterior al inicio de la warfarina. Pero el más frecuente es este. Y ojo con la contraindicación, no se puede dar en el embarazo la warfarina. Ahora vienen los anticoagulantes orales directos. Estos son los que se usan cuando, casi que en la mayoría de los casos, cuando mi paciente o no tiene válvula mecánica o no tiene síndrome antifosfolípidos. Porque se darán cuenta que no hay que estar pendientes del INR, así que yo le doy el anticoagulante a mi paciente, son más fáciles en la dosificación, son, digamos que en el resto de escenarios son iguales o mejores que la warfarina. ¿Sí? Y empezamos con dabigatran. Dabigatran, esa terminación en gatran termina en, ¿se acuerdan del argatroban? ¿Qué hace el argatroban? Inhibe la trombina. ¿Qué hace el dabigatran? También inhibe la trombina. Lo mismo. Pero es un profármaco. ¿Cómo así que sea un profármaco? ¿Quién se acuerda de la definición de un profármaco? Exacto, debe ser metabolizado para que el ectexilato de dabigatran a nivel hepático se convierta en dabigatran, que es el metabolito activo. El ectexilato de dabigatran, tú lo tomas y en el hígado se convierte en dabigatran, y el dabigatran es el metabolito activo que va a hacer el efecto terapéutico. Él bloquea de forma competitiva y además reversible el sitio activo de la trombina libre y unida al coágulo. De esa manera es un anticoagulante. ¿Qué usos terapéuticos tiene? Apréndaselo de forma sencilla. Todos los escenarios menos la FA con válvula mecánica o el síndrome antifosfolípidos. Pare de contar. Efectos adversos, hemorragia. Contraindicaciones, mírenlo, ahí lo tienen. Es fácil, ¿verdad? Uno se aprende para qué sirve la warfarina y en el resto de situaciones es mejor usar los otros, porque en esas situaciones no se puede usar esos medicamentos. Ya. Miren, eso es lo que hace el dabigatran con la trombina. Ahora, ¿quiénes actúan sobre el factor 10 activado? Recuerden que las heparinas actúan sobre el factor 10 activado y sobre la trombina al mismo tiempo, menos el fondaparinum, que solamente actuaba en el factor 10. Ahora, ¿quiénes también actúan en el factor 10? Pero son orales, la diferencia con la heparina, con el fondaparinum, que era inyectable. Recuerden, la heparina de alto, de bajo peso molecular, el fondaparinum son inyectables, estos son orales, van por vía oral. Todos los que terminen en SABA, miren, si lleva la X, que es el número 10, inhiben el factor 10 activado. ¿Sí? Apixaban, rivaroxaban, edoxaban. Los más conocidos en su orden son el apixaban, el rivaroxaban y el edoxaban. Habrá muchos más, estos son fármacos que cada vez sacan más, pero tienen el mismo mecanismo de acción. ¿En dónde hay que usarlos? En la misma situación que el dabigatran. Se prefieren por encima de la warfarina en casi que en todas las patologías, menos en pacientes con FA con válvula mecánica y en pacientes con síndrome antifosfolípidos. Incluso hay algunos ensayos que han mostrado que si se lo combina con un antiagregante plaquetario, ¿ustedes dieron los antiagregantes plaquetarios? ¿Quién se los dio? ¿Quién? John Gutiérrez. ¿Qué tal? Cuando esa respuesta fue como... ¿Quién? Bueno, en fin, cuando se combinan con los antiagregantes plaquetarios como el ASA, o sea, el ácido acetilsalicílico, demostraron ser todavía más eficaces. Por eso es que ustedes verán a pacientes infartados que para la casa le mandan su antiagregante, su anticoagulante, etcétera, 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 muchos fármacos, porque han mostrado
no solamente reducir la mortalidad, sino prevenir nuevos episodios de enfermedad cardiovascular. Contraindicaciones, las mismas que el dabigatran, o sea, donde ellos están contraindicados, está aprobada la warfarina. Ojo que lo voy a preguntar en el parcial. Ni crean que voy a preguntar cuál es el principal efecto adverso, la hemorragia. Eso no lo voy a preguntar. ¿Sí? En todos los pacientes, menos en esos dos casos donde está contraindicado. Efectos adversos, hemorragia. Pero ojo, entre la warfarina y estos medicamentos orales que inhiben el factor 10, ¿cuáles tienen mayor riesgo de sangrado? La warfarina. ¿Sí? Se ha visto que tienen la warfarina casi que el doble de riesgo de sangrado. Menos a nivel gastrointestinal, donde sí se vieron más sangrados con el uso de rivaroxaban y edoxaban. Se tienen que aprender dosis, no, pero siempre llegan a clínicas y les mandan a buscar una dosis, o están haciendo una historia clínica y les preguntan, ¿qué está tomando el paciente? No, rivaroxaban, apixaban, ¿qué dosis? No tengo ni idea. Entonces ahí les dejo las dosis. Dosis estándar, dosis reducida, criterios para reducir dosis. En cada una de las patologías, aquí en fibrilación auricular, aquí en trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, la dosificación. En cirrosis, cuáles se pueden usar según el tipo de Child-Pugh, que es una clasificación para cirrosis. En enfermedad renal crónica, cuáles se pueden usar de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. En cáncer, cuáles se pueden usar. En obesidad grado 3, cuáles se pueden usar. Y en valvulopatías, cuáles se pueden usar. Se darán cuenta que en válvula mecánica, ¿se pueden usar los anticoagulantes orales? No, están contraindicados. ¿Cuál se usa? La warfarina. ¿Cuándo debo suspender la anticoagulación previo a una cirugía? Entonces su paciente, o su abuelito, su mamá, su papá lo van a operar y le preguntan, oye, ¿cuándo me tengo que dejar de tomar el anticoagulante? Depende de qué, del fármaco. Los anticoagulantes orales directos generalmente 1 a 2 días. La warfarina generalmente 5 días. ¿Por qué 5 días? Eso lo dije ahorita. No, pero no solo eso. ¿Por qué? ¿Por qué 5 días? Exactamente, para tratar de que se formen unos nuevos factores de coagulación aproximadamente ese tiempo y no estar en riesgo de ese sangrado. Pero en general, de 1 a 2 días, la warfarina sí 5 días. Y bueno, depende también si es un procedimiento de bajo riesgo de sangrado. Por ejemplo, no es lo mismo ir a que te saquen unas cordales versus ir a que te saquen, por ejemplo, a que te hagan un reemplazo de rodilla o a que vayas a un reemplazo valvular. ¿Sí? Ella es una cirugía de alto riesgo de sangrado. Pregunta sobre los anticoagulantes. Ya hemos dado la mitad de la clase todo lo que ha sido anticoagulantes parenterales, heparina de alto peso molecular, bajo peso molecular, fondaparinux, vivariludina, argatroban, anticoagulantes orales directos, rivaroxaban, apixaban, edoxaban y dabigatran. Y ahora estamos en fibrinólisis. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Por qué? Porque hacen lo mismo, no. Porque la vitamina, acuérdate que la warfarina inhibe los factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K, mediante la inhibición de la vitamina K epóxido reductasa. Mientras que los otros lo que hacen es inhibir el factor 10 activado. Que al final provoquen lo mismo, sí, pero no lo hacen molecularmente igual. Lo otro, se hacen siempre todo esto que te estoy trayendo aquí, está referenciado, si te das cuenta, en este caso en Goodman y Gilman, pero en otros lugares donde saco la información, bueno, generalmente esto es de Goodman y Gilman, esto está con base en ensayos que se han hecho, ensayos clínicos por supuesto, donde se ha mostrado que
probablemente están contraindicadas porque el riesgo supera el beneficio. Cuando probaron la warfarina en estos dos casos, el beneficio superaba el riesgo. Entonces, por eso se dice que es mejor usar esto en comparación con esto. En los otros escenarios, probablemente fue igual o mejor usar los anticoagulantes orales directos. Por ende, como son más fáciles de dosificar y no hay que estar pendiente de monitorizar el INR como si hay con la warfarina, se prefiere por facilidad usar los orales directos. ¿Sí? Pero nada, cuando tienen esos dos tipos de situaciones y hay que mandar warfarina, se manda warfarina. ¿Sí? El INR, perfecto. El INR no traje la explicación de eso, ictus ácido isquémico. Ictus es ácido isquémico, ¿sí? Cada vez que escuches un ictus es un ácido isquémico. Porque los ACVs pueden ser isquémicos o hemorrágicos. En un 85% son más frecuentes los isquémicos, 15% restante los hemorrágicos. ¿Para qué es mejor que uno le dé? Un hemorrágico, un isquémico. Un isquémico es mejor. Un hemorrágico tiene muy mal pronóstico. Muy mal pronóstico. Cociente internacional normalizado. Ahora, si quieres ver de dónde sale eso, busquémoslo. ¿Y para qué sirve? Otra vez. No, no está sirviendo Benevolence. Esta mañana me sirvió, pero bueno, le dio otra. Buscar en Google. Índice. Entonces, es un cálculo estandarizado del tiempo de protrombina para que los resultados sean comparables entre diferentes laboratorios. Mire qué tan rápido coagula la sangre. Es crucial para pacientes en tratamiento con anticoagulantes como la warfarina, ya que permite ajustar la dosis para evitar tanto la trombosis como el sangrado excesivo. ¿Nos lo dio quién? Ajá, bueno. Entonces, si los niveles de INR están demasiado bajos, puede significar que el paciente esté en riesgo de hacer trombosis. O sea que probablemente la dosis que tú estás dando de warfarina está baja. Recuerda que un paciente que tome warfarina debe estar entre 2 a 3, o de 2.5 a 3.5. Pero si el INR se muestra más alto, quiere decir que probablemente hay que bajar un poquito la dosis de la warfarina porque el paciente podría estar en riesgo de sangrar. ¿Sí? Entonces, de forma sencilla, mide cuántos segundos tarda en formarse un coágulo en una muestra de sangre en la prueba de protrombina. Y, dado que pueden variar de acuerdo a los laboratorios, se crea un índice estándar para, independientemente del laboratorio donde te hayan hecho la prueba, los niveles sean los mismos para todos. Bueno, entonces vamos ahora con fibrinólisis.
La fibrinólisis disuelve la fibrina intravascular mediante la plasmina. ¿Cuándo necesitaremos activar la fibrinólisis? Bueno, cuando haya trombos que estén generando, por ejemplo, un ACV isquémico, un infarto de miocardio, una obstrucción a nivel de alguna arteria coronaria. Y estos activadores del plasminógeno, que convierten el plasminógeno en plasmina, son de dos tipos. El TPA, que es el que más usamos en la práctica, y que usamos en la práctica, para la fibrinólisis intravascular. Cuando hablo de intravascular es dentro, en el espacio plasmático, dentro del vaso sanguíneo, y el QPA, que es para fibrinólisis extravascular. El que usamos para infarto, para ACVs isquémicos, para ictus, lo que preguntaba la compañera ahorita, es el TPA. Y dentro del TPA, ¿qué básicamente va a pasar? Entonces, para entender qué es el TPA se libera rápidamente de las células endoteliales. Es eliminado rápidamente de la sangre o inhibido por el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Por tanto, ¿qué hace el TPA? El TPA ejerce poco efecto sobre el plasminógeno circulante en ausencia de fibrina. Un ejemplo, si usted le colocara a un paciente, le inyectara a un paciente alteplasa, que es un fibrinolítico, sin tener ninguna obstrucción, no va a hacer ningún efecto, porque no hay fibrina, no hay ese trombo formado ahí. Pero cuando sí la hay, él lo que va a hacer es hacer ese efecto. Va a disolver esa fibrina. Básicamente esto que te está mostrando acá, el TPA convierte el plasminógeno en plasmina y se rompen todas esas cadenas de fibrina. De esa manera se disuelve el trombo. El alteplasa es el más usado. Los más usados son el alteplasa y el tenecteplasa. Pero el que más van a ver ustedes es el alteplasa, al menos a día de hoy. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Se une a la fibrina y activa el plasminógeno unido a la fibrina. ¿Para qué? Para que el plasminógeno active la plasmina y se disuelva la fibrina. La vida media de cuánto es 5 minutos. ¿Sí? O sea, el 50% de lo que usted aplicó en 5 minutos se elimina. ¿De cuánto es el tiempo de ventana en infarto? 12 horas. Paciente que empiece con dolor torácico, trombolinas positivas, o sea, se infartó. Tenga o no tenga elevación del segmento ST, tiene que tener la elevación del segmento ST, le podemos administrar alteplasa en las primeras 12 horas. ¿Por qué después de 12 horas no se puede administrar? Porque se han hecho estudios donde se demuestra que después de 12 horas da igual que usted lo haga o no, no va a haber diferencia. O sea, ya eso después de 12 horas no va a mostrar mejoría al paciente. En ACV isquémico, y aquí esto se los traigo, pero lo van a tomar con guantes, 4.5 horas, siempre y cuando, porque yo les di la clase de imágenes el semestre pasado, no se la di yo, ¿verdad? No. Siempre les han dicho que el periodo de ventana es de 4.5 horas en ACV isquémico. Eso es cierto cuando no tenemos uso de resonancia magnética o cuando no hay uso de tomografía con tomografía por difusión, digamos. Si solamente tenemos tomografía y no tenemos tomografía por imagen por difusión, 4.5 horas. Si el paciente se pasó de 4.5 horas, no se puede administrar. Pero si tenemos un resonador magnético y la resonancia magnética nos muestra en una serie llamada, en una imagen llamada imagen por difusión de resonancia, que hay territorio que se puede todavía salvar, hay territorio de isquemia, yo puedo administrarlo independientemente del tiempo que haya pasado. Entonces, este término de la ventana, cójanla con guantes porque esto ya se está reevaluando. En infarto sí sigue siendo 12 horas hasta donde tengo entendido. También se puede usar en embolismo pulmonar, ¿sí? Tromboembolismo pulmonar. Como les decía, además del alteplasa también encontramos el tenecteplasa. ¿Qué ventaja tiene el tenecteplasa?
tiene una vida media más prolongada. Por eso es que hoy en día muchos ensayos están girando en torno a eso. ¿Será que el tenesteplasa es mejor, peor o igual a la alteplasa? Han encontrado que funciona muy bien. Y capaz que lo vamos a empezar a ver bastante. Lo mismo, van a semiología el próximo semestre, ven un paciente con infarto y ya entonces les están evaluando y les piden diagnóstico, tratamiento, plan y demás. ¿Qué medicamentos les colocan? Ay, profe, ¿cuáles son las dosis? Ahí las tienen. Si es un paciente con un infarto, ahí tienen las dosis y cómo se administra. Si tiene un paciente un tromboembolismo pulmonar, hay que mirar si tiene alto riesgo o no de ser una parada cardíaca. Y ahí están las dosis. Si es para una trombosis venosa profunda, ahí tienen las dosis. Si es para un ictus, también llamado ACV isquémico, ahí tienen las dosis. Si es para una isquemia de extremidades, si es para una oclusión de catéter venoso, si es para una trombosis de válvula mecánica, ahí tienen las dosis también. Aquí tienen otra imagen con las dosis también. Ahora, viene algo interesante y lo puedo preguntar en el parcial. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de la trombólisis? ¿Cómo así contraindicaciones absolutas? Que por ningún motivo, si mi paciente tiene una hemorragia intracraneal previa, si mi paciente se le conoce alguna lesión estructural cerebral, si mi paciente tiene una neoplasia maligna conocida, digamos un glioblastoma multiforme, si mi paciente tiene un stroke isquémico en los últimos 3 meses, stroke es lo mismo que ACV, si mi paciente se le sospecha una disección aórtica, si mi paciente ha tenido un sangrado activo, excluido la menstruación, y si mi paciente ha tenido un trauma cráneoencefálico o facial en los últimos 3 meses, no se puede administrar el alteplasa o el tenesteplasa, porque el riesgo de sangrado es altísimo. ¿Sí? Y estas son contraindicaciones relativas. ¿Cuál es la diferencia con estas contraindicaciones relativas? Queda a consideración del especialista. ¿Cómo así? Si el paciente está teniendo una presión arterial sistólica mayor a 180 o mayor a 110, depende del especialista a ver si la administra o no. Pero no es una contraindicación absoluta, o sea, no es que se prohíba, pero ya queda a decisión. Digamos que es una situación de grises, no es blanco y negro, ya ahí entramos en un gris. ¿Sí? Lo mismo si está embarazada, lo mismo si tiene una úlcera péptica, lo mismo si tiene un INR mayor a 1.7, lo mismo si tiene una punción vascular no compresible, lo mismo si ha tenido una cirugía mayor las últimas 3 semanas o si ha tenido un sangrado interno en las últimas 2 a 4 semanas. Les voy a preguntar por las contraindicaciones absolutas porque las relativas depende, como les digo, del especialista, pero sí tienen que saber cuándo no administrar los fibrinolíticos. Señor. Aplica tanto para fibrinolítico, o sea, para la alteplasa, tanto en infarto como para ACV como para cualquier patología. Hay que hacerlo antes de administrarlo, sí. Sobre todo porque ponte a pensar en un paciente con un ACV isquémico. Probablemente ese paciente llegue con alteración del estado de conciencia o llegue acompañado de un familiar. En todo caso, casi siempre hay un familiar. A no ser que sea un médico y que tú sientas que estás infartando y por conocimiento y demás, tú te vayas tú mismo al hospital porque te estás infartando. O porque notas que la boca se te desvió, se te perdió la fuerza de una parte del miembro superior o inferior y tú identifiques y llegues solo. Ahí digamos que es más complejo porque ¿cómo hablas tú con ese familiar que está sufriendo eso? Pero tienes que ponerte a pensar eso. Ahora, muchas veces hay pacientes que los han tratado en el hospital casi siempre, entonces uno revisa en el historial clínico del hospital. Pero si es un paciente que es primera vez que lo tratan ahí, hay que ayudarse con el familiar. Porque es peor que tú le coloques un fibrinolítico y vayas a inducir un sangrado ahí. No quiere decir que si no tiene estas contraindicaciones absolutas no puede hacerlo, pero es menos probable. O sea, esta serie de condiciones están estipuladas así porque el riesgo supera el beneficio. Y si tú le administras eso y el paciente sufre eso, te pueden demandar por iatrogenia. Principal efecto adverso, ¿cuál será? Hemorragia, ¿cierto? Pero ahí es el riesgo-beneficio. Por ejemplo, un paciente llega y se infarta, está en las 12 horas primeras de su dolor torácico,
elevó troponina, tiene elevación del segmento ST. Hay que decirle a los familiares y al mismo paciente que se le va a administrar un medicamento, que el riesgo es que pueda sufrir una hemorragia, pero es que si no le administramos eso, el riesgo es que en un ACV quede con muchas secuelas, o el riesgo de un infarto es que incluso pudiese morir o tener un territorio isquémico mucho más grande a nivel del corazón. ¿Por qué digo elevación del segmento ST? ¿Cuál es la diferencia entre un paciente que se infarta y que tiene una elevación del segmento ST versus alguien que se infarta sin elevar el segmento ST? En por lo menos dos caras contiguas del EKG. ¿Por qué? Dos derivadas contiguas, perdón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Supongamos que el paciente tiene una obstrucción de la arteria coronaria descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda, ¿sí? Y elevó el segmento ST en las derivadas B1, B2, B3, B4, o sea, cara anteroseptal. B1, B2, el septo del corazón, B2, B3, B4, anterior. Eso se lo dije yo en EKG, ¿cierto que se lo dije? Próximo semestre. Esa no la dio el doctor Espitia, lo dejan uno como una porquería. Bueno, en fin. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un infarto con elevación del segmento ST versus un infarto sin elevación del segmento ST? El paciente que te elevó el ST es un paciente que la coronaria descendente anterior o cualquier coronaria la que esté obstruida está 100% obstruida. O sea, ahí no está pasando sangre por ningún motivo, ¿sí? Mientras que cuando un paciente no eleva el ST, esa arteria podría estar obstruida hasta un 99.9%, pero no un 100%. Algo está pasando de sangre. ¿De acuerdo? Conclusión. ¿Cuál es la diferencia en tratamiento de un paciente con elevación del segmento ST versus sin elevación? Al paciente con elevación del segmento ST se le coloca el fibrinolítico. Al paciente sin elevación no se le coloca. Profe, ¿y entonces qué se hace con ese paciente que está obstruido en un 90%? Igual todos los pacientes con síndrome coronario, sea un infarto o sea una angina, tienen que ir a cateterismo cardíaco. Y en el caso de que el hemodinamista considere desobstruirlo, sea que la obstrucción sea completa o parcial, lo hará, pero todos tienen que ir a cateterismo para ver, oye, cómo está esa obstrucción, cómo está la anatomía de esas arterias coronarias. Porque con el EKG uno puede aproximarse, usted puede decir, oye, probablemente es la descendente anterior porque está obstruida B1, B2, B3, B4, está mostrando un ST, cambios en la onda T que nos supieran isquemia, pero realmente quien lo va a ver de forma fidedigna es el hemodinamista en el cateterismo cardíaco, porque va a ver con una imagen cómo discurre el flujo de sangre en esas arterias coronarias y en dónde hay y qué grado de obstrucción hay en esas coronarias. ¿Bien? Preguntas de fibrinolíticos. Ahora vamos a la situación contraria. ¿Qué pasaría si tuviéramos una paciente o un paciente que estuvieran sangrando profusamente y lo que queremos es, digamos que, hacer un poco más espesa la sangre? Hacemos una inhibición de la fibrinólisis, ¿sí? Y para eso tenemos el principal representante que quiero que se aprendan de aquí, es el ácido tranexámico, que se usa en código rojo cuando las pacientes sangran profusamente después de una cesárea, después de un parto. ¿Ellos qué es lo que hacen? Los inhibidores de la fibrinólisis son análogos de un aminoácido llamado lisina, que compiten por los sitios de unión de la lisina en el plasminógeno y la plasmina, y hacen que, vamos a ver si tengo una imagen aquí, no, pero me voy a devolver a la imagen de acá. Ellos se unen al plasminógeno y la plasmina a través de un residuo de lisina e inhiben la acción del plasminógeno y la plasmina para evitar que se destruyan la fibrina. O sea, dicho de otra manera, buscas un estado procoagulante. Si con los fibrinolíticos buscabas un estado anticoagulante, o sea, romper esos trozos, con los inhibidores de la fibrinólisis buscas todo lo contrario, disminuir el sangrado. Principal problema. ¿Qué pasa si tú administrando este fármaco el paciente te hace un infarto o te hace un tromboembolismo pulmonar o te hace un ACV? No puedes hacer nada, los trombos que se forman en el tratamiento no se van a degradar.
De todo es riesgo-beneficio, riesgo-beneficio, riesgo-beneficio. Si vieron el cantante Legarda cómo murió, en una bala perdida, en una vaina toda rara. Así es la vida médica de uno. Cualquier cosa puede influir para que uno tenga una mala o una buena evolución. Pero hay que jugárnosla. Porque ¿qué es preferible? ¿Dejar a la paciente que se desangre después del código rojo y que muera? ¿O jugárnosla para ver si podemos salvarle la vida a la paciente? Aunque si después hizo algo trombo que no podemos hacer nada. Ya eso hace parte del destino, de la suerte. Llámenlo como lo llamen. Pacientes con hematuria, sangrado por vía urinaria. La obstrucción ureteral por coágulos puede provocar insuficiencia renal. No quiere decir que a todos los pacientes pues, se les van a formar trombos que les pueden provocar enfermedades, ¿no? pero podría pasar. ¿En dónde se usa? Reanimación en pacientes con hemorragia masiva, pacientes con hemorragia compacta, es decir, código rojo. Reducir la hemorragia en pacientes que están en cirugía ortopédica, donde el paciente sangra mucho, por ejemplo, en una cirugía de la cadera, rodilla o cirugía cardíaca. Son esas cirugías que uno llama cirugías mayores, cirugías donde hay mucho sangrado. En ese tipo de cirugías, como en todas casi, hay que tener listos también unidades de transfusión de glóbulos rojos por si la hemoglobina baja. Y yo les dije en la clase de anemia que cuando se transfundía un paciente en este tipo, mejor dicho, un paciente va para alguna cirugía ortopédico-cardiovascular, ¿cuál es el valor límite para transfundir? ¿Cuándo yo debería transfundir estos pacientes? Cuando los niveles de hemoglobina estén por debajo de 8. En una persona normal como usted o como yo, si no vamos a ninguna cirugía de esas que les he dicho, por niveles por debajo de 7. En pacientes con anemia de células falciformes, niveles por debajo de 6. Bien. Efectos adversos que tienen estos inhibidores de la fibrinólisis, quizás es la excepción a la regla. En todos habíamos visto que era sangrado, pero como estos hacen lo contrario, lo que se ha visto es que de manera muy rara pudiesen provocar necrosis muscular y dolores musculares, miopatías. Finalmente, aquí les traigo un resumen de Goodman y Gilman. Miren, está en inglés, pero bueno, ustedes tienen la capacidad de entenderlo, si no, coja y traduzcan. De usos terapéuticos, lo mismo que le he puesto aquí, y algunos tips clínicos y farmacológicos de todo lo que vimos: antagonista de la vitamina K, antagonista de la trombina, inhibidores del factor 10, fibrinolíticos e inhibidores de la fibrinólisis. Antes de que terminemos la clase, voy a hacer, porque lo estoy haciendo así con todas las clases, no solamente para que les vaya bien en el parcial, sino porque realmente puedo evaluar si realmente lo que di les quedó o no. Voy a hacer un ejercicio con ustedes, que voy a generar un prompt en ChatGPT, que van a tomar la foto, y ustedes mismos van a estudiar con ese prompt. No se les sorprenda que sean las mismas preguntas, o similares en el examen, porque yo hago las preguntas así. Y está mal que hagan las preguntas así, no está mal, porque mientras que yo les pregunte lo que está en el resultado de aprendizaje y usted lo sepa, se llega de la misma manera. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno, ahora les va a quedar el tema súper fresco y van a ver que van a ganar las preguntas súper bien. Pero ¿qué pasa? Que el examen, como es la primera semana de diciembre, se pusieron a estudiar repro porque necesitaban nota en repro, necesitaban nota en cardio, necesitaban nota en renal. Dejan sanguíneo como así, como ay, ya la que ya gané. No estudian el tema y por muy fácil que sea la pregunta, no la sacan. Entonces, estas preguntas son para ganarlas, pero hay que ganarlas estudiando. Entonces, ¿cómo va a hacer el prompt? De esta manera, vamos a hacerlo.
Entonces, y aquí lo hice. Entonces, lo primero que deben, omitan lo de las tildes, esto es como para no demorarnos tanto, ¿listo? Entonces, lo primero es decirle que actúe como un rol específico, en este caso soy muy específico, médico, docente universitario, experto en farmacología, y tomando como referencia el libro de Goodman y Gill. Obviamente yo debería adjuntarle el libro, no lo voy a hacer porque se demoraría mucho, pero igual él me va a inventar información ahí. Información que va a ser casi que correcta, pero cuando ustedes le adjuntan un libro, un artículo, él sí les está asegurando básicamente que lo está sacando de ahí. De hecho, eso es lo que yo hago también. Y le pueden decir el número de preguntas que ustedes quieran. En este caso voy a generar 30, pero el resto pues pueden seguir estudiando ustedes como quieran, generando más preguntas. Y le digo que me dé la justificación a cada respuesta correcta de cada pregunta y que tenga en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje. Claro, porque si yo le doy el tema pero no le doy los resultados de aprendizaje, él me puede preguntar por dosis cuando yo a usted no le puedo preguntar por dosis, ¿sí? Entonces lo que yo a veces digo, que los estudiantes a veces me dicen en los orales, profe, que estudié de todo y usted me preguntó algo que no había que estudiar, pero yo te pregunté lo que estaba en el resultado de aprendizaje, ¿no? O sea, hay que ser astutos también y estudiar lo que se les va a preguntar. ¿Para qué estudian algo que no se les va a preguntar? ¿Sí? No se preocupen por la respuesta. Aquí no es importante la respuesta, sino el por qué. ¿Sí? Vamos un poquito más grande. Ahí está. Obviamente las preguntas, ¿cuál es la diferencia? Que yo obviamente le coloco al prompt también, dame un árbol de la pregunta, o sea, un contexto. Ustedes no van a ver la pregunta así, pero más o menos esa es la idea. Entonces, incluso yo le podría decir, dame un contexto a cada pregunta, un contexto clínico a cada pregunta. Exacto. Entonces miren, así sí que hay una pregunta. Un paciente con trombosis venosa profunda es tratado con heparina intravenosa. Cuando ustedes vean heparina, es heparina de alto peso molecular. Si no, yo les diré heparina de bajo peso molecular. Heparina no fraccionada es heparina de alto peso molecular. ¿Cuál es el sitio de acción de la heparina no fraccionada? El sitio de acción, no el factor que inhibe. El sitio de acción es la antitrombina. Recuerden que ellos se unen a la antitrombina. Que después inhiban la trombina y el factor 10 es otra cosa, pero el sitio donde ellos actúan es en la antitrombina. Pregunta de Fondaparinux. Ahí está, paciente con tromboembolismo pulmonar tratado con Fondaparinux. Ante una hemorragia grave se plantea revertir el efecto del fármaco. ¿Cuál es la característica farmacológica más relevante del Fondaparinux? ¿Qué dirían ustedes? Inhibe tanto la trombina como el factor 10. ¿No? Recuerden que solamente inhibe el factor 10 porque al ser de muy pequeño
peso molecular no inhibe la trombina. Puede administrarse por vía oral. No, recuerda que el fondaparinum, heparina de bajo y de alto peso molecular son inyectables. ¿Requiere monitoreo con TTPA? No. No tiene antídoto. De hecho, eso no se los dije. Pero aquí lo tengo. No, pero aquí lo tengo en la tabla. Para que lo vean. Mire, aquí lo tengo en la tabla. Antídoto, efecto de antídoto. Si ustedes por algún motivo se pasan en la dosis anticoagulante de la heparina, tienen un antídoto que va a ser un efecto completo, perfecto. Con heparina de bajo peso molecular, efecto parcial. Pero si se pasan de dosis con la fondaparinum, no hay nada que hacer. No hay antídoto. Para revertir el efecto anticoagulante, habrá que esperar que el fondaparinum se elimine del organismo. Warfarina. Un adulto mayor inicia tratamiento oral con warfarina por fibrilación auricular. ¿Cómo ejerce su acción anticoagulante la warfarina? Y esa fue una pregunta del examen de básica. Esa fue una pregunta del examen de básica. O sea, el examen que ustedes van a presentar el próximo semestre. Siguiente pregunta. Esto tampoco se lo dije, pero se lo voy a explicar igualmente. Un paciente anticoagulado con warfarina presenta hematemesis, es decir, sangrado por vómitos con sangre, y un INR de 8.5, o sea, si el INR está alto o está bajo, para él que está consumiendo warfarina. Está alto, ¿verdad? Los niveles normales son de 2 a 3 o de 2.5 a 3.5. ¿Cuál es el tratamiento de elección para revertir el efecto anticoagulante en esta situación? ¿Qué inhibe la warfarina? Los factores dependientes de la vitamina K. ¿Qué le coloca para revertir ese efecto? Vitamina K oral, plasma fresco congelado, carbón activado, protamina. Entonces, en este caso, la respuesta es plasma fresco, porque se revierte el efecto de warfarina de forma inmediata. Bien, eso no se los preguntaría, por supuesto. La idea no es preguntar por antídotos, pero para que lo sepan igual. Vamos a ver. Este es otra pregunta de warfarina. ¿Cómo monitorearía usted al paciente? INR. Que es el mismo TP, pero recuerden que es estandarizado según todos los laboratorios. Dabigatran. Miren ustedes, hombre con fibrilación auricular no valvular, inicia un nuevo anticoagulante oral sin necesidad de monitoreo. Cuando dicen sin necesidad de monitoreo es que no tienen que andar midiendo INR. ¿Cuál de los siguientes fármacos inhibe directamente la trombina? ¿Cuál es el único que no termina en SABAM? Ahí está. Y si aquí la pregunta dijera, ¿cuál de los siguientes fármacos inhibe directamente el factor 10 activado? Estas tres serían correctas. Esta pregunta es interesante porque es de efectos adversos, pero este efecto adverso no es tan frecuente, lo que hayamos hablado. Un paciente con heparina intravenosa presenta una disminución de las plaquetas de un 50% en 5 días y de nuevo una trombosis. ¿Cuál es la complicación inmunológica más probable? Inmunológica, no sanguínea, no hematológica, inmunológica. ¿Cuál es? Lo que habíamos hablado, 0.5% de los pacientes. Trombocitopenia inducida por heparina. Y ahí, ¿qué podemos utilizar? La vidaridudina o el argatroban como alternativas. Esto del antídoto no lo vamos a tocar. Esto sí, mujer embarazada de 12 semanas ha estado tomando warfarina por válvula mecánica. ¿Qué malformación fetal puede ocurrir? No es tan, yo no la haría así, más que qué malformación fetal, sino la enfocaría más hacia por qué no se puede dar, ¿sí? Básicamente es porque cruza la barrera placentaria y puede producir, recuerden, anomalías del sistema nervioso, mayor mortalidad fetal, abortos, sangrados, etc. ¿No? Tampoco.
Esta es sencilla, pero también se los podría preguntar porque estoy preguntando los principales representantes. Un paciente con infarto de miocardio sin acceso a angioplastia, es decir, que no puede ser llevado de inmediato a cateterismo, lo tratan con un fibrinolítico. ¿Cuál de los siguientes es un activador fibrinolítico recombinante? Alteplase. ¿Qué es el tranexámico? Un inhibidor de la fibrinólisis, la protamina ni por ahí. Y el rivaroxaban es un anticoagulante, inhibidor del factor 10. Miren lo que les decía, principal efecto adverso de todos los fármacos, menos los inhibidores de la fibrinólisis, las hemorragias. En este caso, una hemorragia cerebral. Mala suerte un paciente que le coloquemos alteplase, tenecteplase y alguna hemorragia cerebral podría pasar. No es frecuente, pero podría pasar. Ácido tranexámico, interesante esta pregunta. Paciente con metrorragia, es decir, sangrado uterino, secundaria a una fibrinólisis excesiva, recibe tratamiento antifibrinolítico. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido tranexámico? Lo dijimos ahorita. ¿Cuál es? Inhibe, recuerden, la unión de la plasmina a la fibrina. Inhibe la acción del plasminógeno y de la plasmina. Este es interesante, esto lo dijimos cuando vimos las heparinas. Recuerden que yo les decía que la enoxaparina, las heparinas de bajo peso molecular, esta es la principal heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, no se les olviden. Ha venido ganando más terreno, ¿por qué? Porque la heparina no fraccionado de alto peso molecular yo tengo que estar controlando constantemente el tiempo de tromboplastina, el TPT. Entonces, con la enoxaparina no tengo que estar haciendo tanto monitoreo y por ende se tiende a usar mucho más frecuentemente. Lo mismo el fondaparinux. Con la heparina de bajo peso molecular y con el fondaparinux yo no necesito estar monitorizando el tiempo de tromboplastina. Con la heparina de alto peso molecular sí. Con la warfarina también, y con la warfarina tengo que monitorizar también el INR. Esta es sencilla, también es la vía de administración. Yo no tiendo a preguntar tanto la vía de administración porque es algo demasiado básico, pero la respuesta, ¿cuál es? Inyectable, en este caso subcutánea, ¿sí? Recuerden que las tres heparinas de alto, de bajo peso molecular y el fondaparinux son inyectables. Esto es una pregunta interesante también que tiene que ver con el tiempo. Un paciente con ACV isquémico llega a urgencias 2 horas después del inicio de los síntomas. ¿En qué ventana temporal debe administrarse la alteplasa para un mayor beneficio? Se los dije ahorita. ¿Cuál es el periodo de ventana que tenemos en ACV? 3 a 4.5. Y si fuera infarto, 12 horas. Bien. Ojo que yo solamente puedo usar estos fármacos en ACV isquémico. Con ACV hemorrágico, evidentemente yo no puedo hacer eso. ACV hemorrágico, hay que llevarlo a neurocirugía a tratar de drenar eso. Vamos a decirle que nos dé 10 más y listo. Miren ustedes, un paciente que tiene uso de warfarina más un antibiótico, trimmetoprim sulfa, metoxazol, y tiene un INR de 6.8, está elevado. ¿Cuál es la causa más probable del aumento de ese efecto anticoagulante? Bueno, esto no se lo preguntaría, esto es ya metido más con farmacocinética. Entonces, este sí es interesante, miren ustedes, hombres de 60 años con FA desea cambiar la warfarina por un anticoagulante que no requiera controles frecuentes ni restricciones alimentarias. ¿Cuál usaría? Un anticoagulante oral directo, dabigatran. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué no la heparina? Recuerden que la heparina sí necesita que estemos monitorizando el TPT activado. Este es interesante también. Un paciente con fractura de cadera recibe profilaxis con enoxaparina, o sea, heparina de bajo peso molecular.
el médico indica que a diferencia de la heparina estándar, su acción es más específica. ¿Qué característica farmacodinámica distingue a las heparinas de bajo peso molecular? Se lo dijimos. Dijimos que la heparina de bajo peso molecular no tenía tanto efecto sobre la trombina como sí lo tenía la heparina de alto peso molecular. O sea que debería ser la respuesta A. Y de hecho es así. Dije debería porque me he llevado sorpresas que la IA mete sus mentiras ahí. Entonces verifiquen siempre la información. Y si aquí preguntaran por el fondaparinus, ¿cuál sería? Inhibe solamente el factor 10. Y si preguntaran por heparina de alto peso molecular, inhibe tanto factor 10 como la trombina de igual manera. Esta es una pregunta interesante, pero no la haría, pero es una pregunta interesante que también lo mencionamos en clase. Un paciente con un infarto recibe anteplaza sin éxito. El equipo médico sospecha que se administró demasiado tarde, capaz ya habían pasado las 12 horas desde que el paciente empezó a presentar dolor torácico, lo cual casi nunca pasa porque a diferencia de los ACE, a no ser que el paciente fallezca durmiendo, los pacientes que han muerto, dormidos, tras un infarto o que el infarto ha sido fulminante. Pero normalmente un dolor torácico te hace consultar antes de 12 horas. Cosa que un ACV de pronto no. Un ACV de un paciente puede estar dormido, le da un ACV, bien sea leve o mayor, y puede que se levante ya con los cambios, y entonces ahí se dificulta poder hacer la trombólisis o la trombolisis porque no se sabe cuándo pudo haber comenzado, porque se fue a dormir y no se sabe cuándo comenzar. Pero un infarto casi siempre se llega antes. Pero bueno, pasaron 12 horas. ¿Qué característica del anteplaza explica su falta de eficacia en la fase tardía del infarto? Creo que me lo preguntaba. ¿Quién me preguntaba por qué después de 12 horas no se podía? Creo que había alguien que me preguntaba eso. Básicamente, porque recuerden que estos medicamentos dependientes, estos medicamentos fibrinolíticos dependen de la presencia de fibrina. Después de 12 horas, probablemente lo que se explica es que ya no haya esa fibrina presente ahí. Aquí, una mujer de 68 años operada de rodillas requiere profilaxis antibiótica, antitrombótica sin necesidad de inyecciones. Básicamente les están diciendo, oye, ¿qué fármaco oral sería apropiado? ¿Cuál de estos fármacos es administrado por vía oral? El único, rivaroxaban. Por eso se llaman anticoagulantes orales directos. Esto es interesante también, básicamente es conocer si ustedes conocen los principales representantes de los grupos farmacológicos. Un paciente con embolismo pulmonar masiva presenta hipotensión y disnea grave. ¿Qué fármaco es apropiado como tratamiento fibrinolítico en este contexto? Tenesteplasa. Dicho de otra manera, les están preguntando por, oye, de todos estos fármacos, ¿cuál es un fibrinolítico? No es la protamina, no es la vitamina K, tampoco es el rivaroxaban. Finalmente, esta pregunta también es interesante. Mujer embarazada con TBP requiere anticoagulación. ¿Ustedes le van a dar anticoagulación con warfarina a esa paciente embarazada? No. ¿Le pueden dar heparina de bajo peso molecular? Ahí la tienen, es la respuesta. No atraviesan la placenta ni son teratogénicas. Eso es otra cosa que no sé si se los mencioné o no se los mencioné. Los anticoagulantes orales directos que terminan en Saban o en Gatran no se pueden dar en el embarazo tampoco. ¿Cómo así? ¿Cómo así de qué? Ah, ya, ok. Estabas en otro cuento. Entonces no se pueden dar tampoco en el embarazo. ¿Bien? O sea que una paciente que usted reciba en embarazo, que esté tomando warfarina, que esté aplicándose warfarina o que esté tomando algún anticoagulante oral directo, pase en la heparina de bajo peso molecular. Bueno, tómenle foto al PROM si ya le tomaron. Y nada, estudien el tema y después practiquen con preguntas. Es la mejor forma de estudiar. Preguntas, dudas, inquietudes. Señora. Yo no le puedo dar anteplaza ahí. No,
eso pasa con el ácido tranexámico, que los trombos que se forman al administrar ese medicamento no se van a degradar. Pero tú tienes que sopesar dos cosas. Estás teniendo una paciente que te está desangrando, un paciente que te está desangrando y está indicado administrarle eso. ¿Tú qué prefieres? ¿Que se te muera por un shock hipovolémico o administrarle eso? Y ya después mirarás si se forma un trombo o no y si eso causa alguna complicación. Pero tienes que pensar en el ahora, y en el ahora es que se te muere el paciente si no le administras ese medicamento. O sea, habría que mirar. Y lo otro que habría que mirar es cómo sabrías tú después que ese trombo que se formó fue producto del medicamento que tú le diste, a no ser pues que el cuadro se te produzca casi que inmediatamente después de que le administraste ese fármaco. Pero si tu pregunta va encaminada a, oye, ¿y si ese trombo tiene indicación después de frinol y si le puedo administrar? Sí, habría que ver después cómo mejora y todo eso. O sea, saber que fue específicamente por eso sería como difícil, ¿no? A no ser que sea inmediatamente ahí. Pero el tema es que, desde el punto de vista de la fisiopatología, que tú sepas que siempre en este tipo de situaciones con estos fármacos está jugando un riesgo-beneficio, una balanza. Si el beneficio supera el riesgo, hay que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si tú tuvieras un familiar, y Dios lo quiera, con un ACV, y estuviera entre las 4.5 horas o en infarto entre las primeras 12 horas, tú no quisieras que le hicieran fiorinólisis, más allá del riesgo de sangrado que podría presentar. Seguramente que sí. Ahora, que si presenta sangrado, mala suerte, pero habría que hacerlo. Ahora, el paciente se puede negar a que no le hagan eso está dentro de su autonomía. Pero cuando el paciente firma esos consentimientos o está de acuerdo y uno registra en historia clínica al final del análisis, paciente y familiares refieren entender y aceptar la conducta, ya tú te estás salvando tu responsabilidad porque el paciente autorizó a que se le hiciera eso y ya después, pues, a ver, tú no eres el dueño de la vida de nadie para saber si eso va